La industria militar es actualmente el pilar más importante de la economía rusa. La industria de defensa supone ya el 10% de su PIB. Otros sectores como el metalúrgico también se están beneficiando de este gasto. Tras el desplome del año 2022, la economía rusa está creciendo. Esto dicen las cifras oficiales de Moscú. Los datos proyectan además un crecimiento para 2024. La producción industrial también muestra buenas cifras, por ejemplo en el sector del automóvil. Rusia recibe cada vez más componentes de China después de la retirada de proveedores europeos del mercado ruso. Gracias a estas importaciones chinas, la economía rusa ha logrado mantenerse a flote. Sin embargo, las ventas de petróleo, la segunda mayor fuente de ingresos para el Estado ruso por exportaciones, se mantiene en los niveles previos al inicio de la invasión rusa de Ucrania. Todo esto a pesar de que las sanciones europeas limitan el precio del petróleo ruso a $60 por barril. El transporte de petróleo probablemente viola esa limitación. La capacidad de aplicación de las sanciones es débil. También hay un mercado negro de crudo que se carga en un petrolero y se descarga en otro lado en alta mar. Cada vez más petróleo ruso acaba en la India, cuyo actual mayor proveedor de crudo es Rusia. Sin embargo, el crecimiento de la economía rusa es financiado parcialmente a crédito, incluyendo el gasto militar. ¿Cuánto tiempo puede Putin permitirse este gasto? Rusia tiene margen para ello. Su nivel de endeudamiento era muy bajo antes del inicio de la guerra y lo sigue siendo. De cara al futuro, parece que al Kremlin no le será muy difícil seguir financiando su guerra en Ucrania. Emanuel Cagliacci trabaja en mantenimiento de extractores gastronómicos en la provincia argentina de Santa Fe. El viaje en colectivo o autobús de vuelta a su casa en Rosario se encareció un 88% desde que en diciembre comenzara el gobierno del presidente Javier Milei. En marzo el precio subiría otro 200% porque Milei eliminó el subsidio al transporte. Es una cantidad significativa y que es dinero que uno necesita para comer básicamente. Emanuel apoya al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pularo. Es uno de los opositores moderados a los que Milei tachó de traidores por rechazar parte de sus ajustes y castigó con más recortes. Es importante poder tener las cuentas acomodadas, es importante hacer ajustes, pero me parece que la solución del país o de un estado provincial o de un estado municipal se sale con más política y con trabajo, no destruyendo todo. Alejandro Gerardi mantiene campos de fútbol y golf y otros espacios verdes. Apoya a Milei y fue candidato a concejal de su partido libertario. Su opinión no cambia a pesar del impacto de los aumentos. Soy muy estructurado con mis gastos y por ahí dejo de gastar en otras cosas. Por ahí si me sube el transporte. A mucha gente sí que sé que le puede ocasionar un gasto extra acorde a los sueldos que cobran, pero bueno, calculo que algún día los sueldos se pondrán arriba del transporte. Alejandro alega que el dinero que el gobierno argentino envía a las provincias no termina beneficiando a los ciudadanos, aunque rechaza ajustes en educación y salud. Precisamente el recorte de Milei a las provincias no solo afecta al transporte, sino también los salarios de los maestros que amenazan con una huelga que impediría el comienzo de clases el próximo lunes tras las vacaciones del verano austral. También ajusta en obra pública, jubilaciones, medicamentos y ayudas sociales. El gobierno provincial de Santa Fe prefiere evitar la polémica con Milei. El gobierno de Santa Fe prefiere mirar para adelante, no nos enredamos, digamos, en discusiones de medios de comunicación o de redes sociales. Creemos que lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. La sociedad espera resultados y que la política se ponga a discutir los temas reales. Sin embargo, el periodista político David Narciso avisora más confrontación.
Es difícil pensar en que el gobierno de Milei se corra más a la derecha porque lo ha arrancado desde esa posición. El tema es qué va a hacer con los gobernadores en el nivel de diálogo que ellos están planteando, donde quieren el cambio, pero no en los niveles extremos en que se los está proponiendo Javier Milei. Mientras Milei y la atomizada oposición se reparten las culpas del ajuste, los rosarinos pagan cada vez más por transportarse. Los vendedores del casco antiguo de Jerusalén Oriental luchan por sobrevivir. Actualmente solo están los lugareños. Las redadas y la guerra de Gaza han ahuyentado a los turistas. Iseldin Buhari es guía turístico y cocinero palestino. No tiene a quien mostrarle la zona. Es difícil conseguir los productos que se necesitan debido a la guerra. Sí, escasean las verduras y los cereales. Los precios han subido mucho. Y las ayudas estatales no llegan al sector. Aquí, el turismo es fundamental junto con la agricultura y la construcción. Los taxistas palestinos casi no tienen clientes desde el 7 de octubre. Si quiero ir y volver en auto a Cisjordania, es probable que tarde un día entero solo en llegar a Ramala. Dadas las circunstancias, los puestos de control y los constantes bloqueos hacen que esta situación sea todo menos rentable. En Beit Shemesh, en el centro de Israel, Dani Shapiro dice que cerró su fábrica de cerveza por los atentados. Una de las primeras cosas que se vieron afectadas fue el consumo de cerveza, que bajó muy rápido. Nuestra producción se redujo en más del 80%. En lugar de despedir a los empleados, Shapiro les buscó trabajo en cultivos en el sur del territorio, donde hasta hace poco trabajaban operarios extranjeros que han huido del país. En el segundo aniversario de la invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones. Medidas dirigidas contra el sistema financiero, la industria armamentística y contra funcionarios del gobierno relacionados con la muerte del político opositor Alexei Navalny. Asimismo, Canadá y la Unión Europea han decidido imponer sanciones adicionales contra individuos y organizaciones involucradas en el conflicto. Las autoridades policiales de varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y la Europol, desmantelaron la organización de hackers mundial Lockbit. Según dieron a conocer este martes, se logró tomar control de la infraestructura digital del grupo. Se desconectaron 34 unidades de servidores de la organización y se congelaron las cuentas de cientos de usuarios. Además, se capturó a 2 miembros del grupo en Polonia y Ucrania. Los investigadores aseguran que Lockbit es el grupo de hackers más dañino del mundo. Lockbit hackeaba y chantajeaba a empresas para exigir posteriormente un rescate. La petrolera estatal Petroperú enfrenta graves problemas económicos. Así lo afirmó el ministro de Energía y Minas de Perú, Rómulo Mucho. La empresa cerró 2023 con pérdidas de más de $800 millones y solicitó al Ejecutivo una inyección de recursos. El gobierno rechazó rescatar a la petrolera. No obstante, el ministro descartó una posible venta de la empresa debido a la gran inversión pública en la compañía. El ministro asegura que será necesario realizar reformas estructurales en la gestión de la petrolera y anunció que se tomarán decisiones en los próximos días. Durante su visita a Argentina, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, reafirmó que no desea firmar el acuerdo de libre comercio entre los estados del Mercosur y la Unión Europea. El acuerdo reduciría los aranceles y facilitaría el comercio. Sin embargo, los agricultores franceses temen una competencia desleal, dado que, por ejemplo, las leyes ambientales europeas son mucho más estrictas. Emmanuel Wilson trabaja en la construcción de cigüeñales. Este aprendiz será pronto ingeniero mecánico en Guyana. Hace poco descubrimos petróleo en el país, así que me gustaría dedicarme a esta industria. Un ingeniero mecánico puede ayudar con las prospecciones en pozos petroleros o desempeñar su trabajo en una plataforma petrolífera.
Wilson confía en encontrar empleo en la industria una vez que se gradúe. Lo mismo ocurre con los numerosos alumnos que asisten a diferentes cursos de ingeniería en el Instituto Técnico Gubernamental de Georgetown. El auge del petróleo despierta esperanzas en la economía de Guyana. La formación técnica es la más importante para cambiar un país o el mundo. El impacto de la pobreza en Guyana no ha impedido que el país triplique su crecimiento económico desde 2019 gracias al petróleo. Una situación que ha convertido al país en uno de los que más crecen en el mundo. Este combustible es una de las razones por las que Venezuela reclama la región fronteriza del Esequibo, lo que aumenta las tensiones en la región. Las empresas con actividades petrolíferas en alta mar, como la estadounidense ExxonMobil, prefieren no hacer comentarios al respecto. Sus actividades continúan. Pero economistas como Thomas Singh advierten del peligro a corto plazo, sobre todo cuando los precios del petróleo fluctúan y los combustibles fósiles no son vistos como el camino a seguir. El riesgo de entrar en un sector tan importante a nivel económico como el del petróleo podría poner las cosas difíciles, sobre todo si no aprendemos a diversificar. Si los precios del petróleo se desploman, podríamos tener graves problemas en 10 años. La nueva riqueza de Guyana ha contribuido a financiar escuelas y hospitales, pero la pobreza sigue siendo una realidad tangible para muchos, especialmente en las zonas rurales. Además, las tensiones políticas podrían golpear la frágil economía de Guyana en cualquier momento.